Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Vamos a regresar con usted los jueves, quiero decirle, porque usted así lo ha pedido, porque nosotros estamos en un reordenamiento de la programación de este canal, por muchas razones que usted va a ir entendiendo poco a poco. Por lo pronto es jueves, es hora de conversación, es el mes de la mujer y yo estoy muy complacida porque hoy me acompaña una zacatecana que usted conoce, creo, porque ha tenido la oportunidad de visitar varios municipios del estado por circunstancias que tal vez comentemos en este programa, seguramente sí. Y sin más comentarios le doy la bienvenida a Margarita Alonso Reyes. ¿Le suena el apellido? ¿Nos suena el apellido? Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, Silvia, por la invitación, agradecida por tomarme en cuenta en este mes de la mujer. Claro que sí, Margarita, porque eres una mujer zacatecana que ha vivido de cerca, de alguna manera, la política estatal, Margarita. Y quiero que platiquemos un poco de eso. Vamos a platicar primero de ti. Tu familia es una familia muy especial porque ustedes crecen con ausencias muy fuertes en su vida, ¿no? Sin sus padres. Pues sí, nos tocó vivir algo difícil. Cuando yo era joven, tenía 16 años y pues es en una edad que tú necesitas toda la atención, todo el apoyo, toda la comprensión de tus padres, de tu madre, y sucede un hecho muy lamentable porque mueren mis papás. En ese tiempo yo tenía 16 años, como te lo digo, y sí se crea una soledad, un vacío, un momento muy difícil que únicamente el apoyo entre la familia nos permitió salir adelante. Yo creo que fue la cercanía, la unión y desde allá arriba mis papás que nos dieron la fuerza para lograr salir adelante, lo que nos ha servido hoy por hoy estar aquí y con ese episodio haberlo dejado atrás, aunque en el corazón ahí está permanente y presente, porque se queda en tu memoria, es algo que nunca lo vas a borrar, pero que sí lo vas superando con los años, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos? Somos 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Tú eres la número qué? Soy la quinta, de arriba para abajo la quinta, y pues dicen que no hay quinto malo. Por supuesto que no. Así es. Oye, y además una quinta muy bonita. Ustedes son una familia guapos, No, o sea, con mucha personalidad. Y yo entro con este tema duro, difícil, por una razón, porque creo que son una familia admirable, porque salen adelante con esas ausencias y logran trascender cada uno en distintos ámbitos. No son cualquier familia, son gente exitosa, son gente que trasciende, que logran hacer sus carreras. Tú dices, bueno, la presencia de ellos desde algún lugar, claro que está, y los están viendo y los están cuidando. Sí. Pero aquí, en lo terrenal, en lo cotidiano, ¿cómo se logra salir? ¿O qué fue quién fue tu referente para salir adelante? ¿Tu hermana Lucía? Fíjate, Silvita, que yo creo que fuimos todos. Yo creo que ahí, por supuesto, de arriba para abajo, en ese orden de la mayor que fue Lucía, pues ella de alguna manera siempre fue muy metódica, muy organizada, aun cuando vivían mis papás, ella parecería que era la mamá. Ya desde antes la vida te va poniendo, te coloca en lugares, en posiciones, y ella desde entonces era como que la que organizaba un poquito la familia en cuestión de si había que hacer la merienda o el desayuno, era como que todos organizarnos y no se cargara todo para mi mamá o para la persona que nos ayudara en la casa. Ella imponía la disciplina. Sí, y un poquito el orden. El orden, pero también el que todo el mundo participara y no estuviéramos esperando que no lo hicieran. Mira. Entonces, ya yo digo que eso tuvo ya una marca, de alguna manera, cuando se dan
esta situación, pues ella lo asume ahora sí al 100%. Claro. Y a partir de ahí, mi otro hermano, hay otra hermana que se llama Marta, ella un poquito más, menos directa la intervención, la participación, pero también una fortaleza porque muy tranquila, ella su carácter es muy tranquilo, muy cercana. Luego viene otro hermano que lamentablemente luego fallece, digo, ya falleció, pero él también fue para mí alguien que me inspiró todos esos años muchísimo, porque él siempre nos dijo que la familia había que estar unida, que teníamos que sacar adelante nuestras carreras, estudios, que no nos podíamos quedar atrás. La situación que vivíamos nos ponía en una forma vulnerable hacia la sociedad y que nada nos iba a detener, que al contrario, que teníamos que seguir siendo mejores, aunque no estuvieran mis papás, al contrario, por ellos lo íbamos a hacer. Entonces sí me transmitió, creo a mí y a todos los demás, esa fuerza y esa energía para que no te caigas, para que salgas adelante, para que la vida hay que hacer las cosas bien, porque ellos nos los están pidiendo desde arriba. Y así fue, todos los hermanos sacamos nuestra carrera universitaria. Y yo sabía, dije, aunque no haya quien esté detrás de mí, aunque no esté alguien vigilando mi tarea, o si estudié o no, yo sabía que era un compromiso con los de allá arriba y ese no estaba en discusión. Entonces, cada quien salimos adelante, me parece, en esa unión, pero también con esa fuerza interna de decir, no puedo fallarles a los de arriba, simplemente no hay forma de fallar, porque entonces me fallaría a mí y esto ya sería más dramático todavía de lo que ya es la situación que vivimos. Fíjate, qué interesante, porque hay familias que están bien integradas, donde existe papá, mamá, los abuelos, los tíos, pero sobre todo papá y mamá, y sin embargo la familia es un caos, y tú lo estás viviendo y tú tienes un tema que has manejado y que ahorita vamos a entrar en ese tema, que tiene que ver con la unidad familiar. Entonces, ahora entiendo por qué lo manejas, por qué lo comprendes también, porque esa vivencia es tremenda, ¿no? O sea, te da la fortaleza de salir adelante y además de una manera, yo los veo a todos ustedes, a los que conozco de la familia, como gente muy fina. Esa parte de dónde la adquieren, son muy finos en el trato, todos. Tu hermano, el gobernador del estado, bueno, si por algo se caracteriza es por eso. Pues no sé, yo creo que la educación que te dan, el respeto para los demás. En la casa siempre hubo quien nos ayudara en la cuestión de la limpieza o de la comida. Y mis papás siempre nos hicieron que tratáramos a las personas de una manera muy cercana, con mucho respeto, porque finalmente siempre alguien que te está ayudando no es suficiente un pago que le des, sino cómo la tratas, cómo la atiendes, cómo la haces sentir bien dentro del trabajo que de por sí es difícil. Entonces yo creo que desde ahí ellos nos lo inculcaron antes de morir, por supuesto, y lo vas transmitiendo, ¿no? En tus generaciones, lo vas compartiendo. Yo creo que eso tuvo mucho que ver, la educación que nos dieron ellos y la educación que nos dieron nuestros abuelos, porque finalmente ellos todavía vivían. Esa parte es fundamental. Estuvo muy difícil, eso estuvo muy triste porque mi mamá era hija única y 4 hombres, pero ella era la mayor. Entonces, para mi abuelo materno, pues era su consentida, su adoración, mi mamá. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, él siempre fue muy serio, muy propio, mi abuelo, pero yo creo que eso fue lo que hizo que, pues, al poco tiempo él se muriera sin ser tan grande. Y mi abuela materna duró muchos más años y vivimos con ella. Ella vivió con nosotros. Ella fue el pilar indiscutible, tu abuela y tu hermana Lucía. ¿Y tú cómo eras, Margarita? Tenías esos 16 años. Eras tremenda, eras tranquila, eras como. Yo creo era tranquila. Yo creo que era tranquila porque ahora que tengo 4 hijas, digo, no, si yo fui traviesa o tremenda, ya pagué porque me salieron más tremendas de lo que yo era. Yo creo que sí era tranquila, me ponía a pensar, no puedo hacerles la vida de cuadros a mis hermanos mayores, porque bastante es la situación que vivimos como para yo andar que no llego, que ya es tarde, o que no obedecí, o que no cumplí con algo. Entonces yo decía, lo menos que pueda darles problema de mí,
por mi parte corre. Diríamos que eras una adolescente muy madura, Yo creo porque que para sí. pensarlo así, hablamos de madurez. Yo creo que sí, y finalmente, digo, mi hermana la mayor tenía 25, cuando se hace responsable de 6 hacia abajo, Ay, qué 25 años. Imagínate. entonces ella era de por sí joven. Claro. Entonces, bueno, 16 también era joven, pero ella era era joven para ser responsable de toda una familia. Claro. Cada quien con sus formas, sus estilos, sus pleitos, porque como hermanos, dice, si no te peleas, es como si no fueras hermanos, si no te peleas, tus pleititos de casa. Claro. Pero se supo, y mi abuelita fue fundamental, el que viviera con nosotros. Era la imagen de la mamá, de la abuela, de lo más cercano a mi mamá, pues su mamá, qué mejor que su mamá. Entonces ella también influyó mucho para este trato, para esta forma respetuosa o más cercana Claro. que estuvimos en la casa. Entonces no sé, digo, a lo mejor no tiene que ver con cómo eres, tu forma, pero sí la familia, la educación, lo que recibiste es definitivo. ¿Y cómo vas decantando esa vocación por lo que estudias? Porque tú eres Ingeniero agrónomo. ingeniera agrónoma. Ingeniera agrónoma. Ingeniera agrónoma. ¿Por qué la agronomía, Margarita? Ahí sí, yo creo que fue una casualidad del destino, porque el hermano más grande que yo, hacia arriba, estaba estudiando agronomía. Yo no Ajá. me decidía qué carrera estudiar, no sabía, ya había terminado la preparatoria y no sabía qué estudiar. Entonces le digo, oye, a ver, dime de qué se trata la agronomía, ¿no? Pues es el campo, es los cultivos, la tierra. Ay, digo, se me hace interesante ese tema. Digo, pues a lo mejor estudio eso. Y entré a la carrera de agronomía un poquito sin pensarlo muy bien. A mí Ujú. siempre me han gustado las matemáticas, financieras, la administración. Ese era mi perfil más que la agronomía, ingeniería. Pero finalmente entré a agronomía, una amiga y yo nos animamos, pues vamos entrando a agronomía. En un tiempo en que, no sé, ya había muchas mujeres en esa área, ¿no? Estamos ¿Verdad? hablando que mi grupo de 50 éramos 3 compañeras y 47 hombres. Dios mío, Así era. fíjate, esa era la proporción. Sí, ¿Y no se sentían muy raras entre tantos hombres? Fíjate que no, porque te tratan muy bien, te cuidan, con todo y que eran muy campiranos, porque era mucha gente de los municipios, de las Claro. comunidades, y con bota vaquera, de mezclilla, su cinto piteado, su tejana. Claro. Entonces yo lo que hice es que también me puse mezclilla, Ajá. me puse bota de pico, camisa de cuadros y mi cinto piteado, ¿no? Yo me sentía a todo dar en la Soñada. escuela, soñada. Oye, Sí. y te digo, yo insisto, yo siempre te digo cuando te saludo o lo pienso, Margarita es de la más bonita de la familia. Ah, no, pues que Todos ahora sí son que guapos. saliendo de aquí, ¿qué te tomas? ¿Qué te tomas, Silvita? Ok, Muchas gracias. Lo pensamos. Entonces, ¿cómo te verías bonita con tu traje de campirana, no? Sí, pues en aquellos tiempos más joven, ahorita pues ya llovió. Ay, no digas pero, eso. pero estás en muy aquel bien momento conservada. yo creo que no estaba tan mal, y te digo, los jóvenes, los estudiantes, los compañeros, porque además de mi generación, eran 6 grupos, 4 en la mañana y 2 en la tarde. Ajá. Era una inscripción muy grande la que tuvo agronomía, fui la 4ª generación, entonces estaba en todo su auge. Y que además la Escuela de Agronomía de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Así Zacatecas, es, de la Universidad Autónoma de de las más Zacatecas. prestigiadas, Así ¿verdad? Y es. más reconocidas. Sí. Veterinaria y agronomía, Sí, muy veterinaria reconocidas. fue un boom, vinieron de Claro. otros países a estudiar. Sí, sí, sí. Y agronomía pues estaba relativamente nueva en relación a veterinaria. Veterinaria ya tenía más años de consolidada, y la escuela de agronomía pues tenía muy poco tiempo, y precisamente, bueno, ahí voy a comentarte que ahí conozco a Pedro de León. Me ganaste la pregunta. ¿Qué tal? A ¿Qué ver, tal? Margarita. Ya me adelanté. Y eso que eras tan tranquilita, ¿eh? Eso que era tan tranquila, Porque pero me yo tocó ese creo maestro. que era tu maestro. Sí, fue mi maestro, Silvita, él fue mi maestro. El primer semestre me daba prácticas de química en el laboratorio. Ahí lo conocí a Pedro de León. Es muchos años mayor que tú. Vamos a balconear un poquito a No, Pedro. no, No, ¿verdad? Era un maestro joven. Sí, era un maestro muy Era un joven. maestro muy joven. Él ya tenía, a lo mejor tenía en ese entonces, No digamos. no, pero Vamos a dejarlo en el pero suspenso. estaba muy joven, ya era maestro de tiempo completo. Él creó y fundó, junto con otros maestros de la Escuela de Agronomía, la carrera. Hizo todos los trámites, impulsó que se abriera esta licenciatura, porque precisamente en el estado había muchos jóvenes
deseosos de estudiar esta carrera y que les era prácticamente imposible irse, por ejemplo, a Chapingo, que es en el Estado de México, claro. pues imposible La económicamente salir, o en el caso de la Escuela Narro de Saltillo, tampoco había condiciones económicas para los estudiantes. Entonces Pedro, junto con otros maestros, logran que se funde esta escuela y bueno, hoy por hoy ahí está la Escuela de Agronomía, muy sólida, con mucho camino recorrido y en condiciones nada que ver cuando llegamos, que fue poco a poco que se fue viendo el desarrollo, integrando la biblioteca, el laboratorio, equipándolo, el comedor estudiantil, así, para llegar al comedor estudiantil, que también Pedro fue el que gestionó este servicio, que fuera gratuito, caminabas 1 kilómetro para llegar al comedor. Yo digo, cuando ya veníamos de regreso, ya llegamos con hambre otra vez, pues cómo no, pues claro. Ya te había hecho la digestión, y si estaba llovido, y si estaba haciendo frío, caminábamos por puro lodazal, porque no había camino, era ir por la brecha ahí, porque además había sembradíos ahí. Oye, ¿era la agronomía en toda su expresión? No, totalmente. Totalmente. La tierra en las botas, la tierra en las uñas y el aironazo, pero la verdad fui muy feliz en la Escuela de Agronomía, no me arrepiento, al contrario, fue el lugar donde tuve la oportunidad de conocer a mi maestro universitario, pero a mi maestro Pedro de la vida, que me vino a consolidar. Bueno, vamos a ver, la pregunta es obligadísima. ¿Por qué te gustó? ¿La escuela? El maestro. ¿Por qué me gustó? La escuela ya entendí que por influencia de tu hermano. Así es, sí. Pero Pedro, me gustó cuando él estaba anotando en el pizarrón y yo estaba sentada en el banco del laboratorio con otros compañeros y él estaba a espaldas, escribe y escribe en el pizarrón. No sé qué tanto escribía mientras yo platicaba con mis amigas y amigos, la verdad, hasta el final que él terminaba, pero él traía en su camisa, en su bata de laboratorio, tenía un leoncito bordado a colores en la espalda. ¡Qué cosa! Y bueno, desde ahí me cayó bien el leoncito. ¿Qué quieres? Ay, ya lo traía, el leoncito ya lo traía desde el 80. Entré en el 80 agronomía. ¿Cómo es posible? Sí, entonces, ¿Y se da el flechazo? Yo creo que ahí todavía no había ese flechazo, era nada más el conocer a los maestros y el que me agradó mucho ese maestro, me cayó bien, muy respetuoso, muy tranquilo para hablar, muy mesurado y eso me daba mi tranquilidad, me gustaba eso. Tiempo después ya lo conozco fuera de la Escuela de Agronomía, me lo encuentro cuando se conforma el Partido Socialista Unificado de México, entonces ahí lo encuentro, yo voy a la conformación de este partido y ahí lo encuentro al maestro Pedro de León, al ingeniero Pedro de León. Y entonces empiezan ya a convivir en otro ámbito. Entonces ya y la coincidencia de ideas políticas. Así es, de forma de ver la vida, de cómo queremos que fuera pues un desarrollo social, y ahí lo encuentro en esta conformación del PSUM, Partido Socialista Unificado de México, y dije, tenemos coincidencia este maestro y yo, me agrada. Entonces ya nos pusimos a platicar del tema, ya no del laboratorio ni de los químicos ahí, ni nada. Ya era de la química de él y mía. Ya empezaba la química entre ustedes. Ya empezaba la química entre Pedro y yo. Y entonces empiezan ya incluso en sus conversaciones, me imagino, a pensar en los problemas del estado de Zacatecas y del país. Así es, de la situación que se vivía, de pues las condiciones que no estábamos de acuerdo de un país, de un estado, de la economía, de la inequidad, de la desproporción de un sector de la población con otro, y que ahí podíamos hacer algo por los demás. Entonces coincidimos desde entonces en la parte que a mí me interesa, no de ahora, no es ocurrencia de Margarita, porque desde en aquellos andares y haceres es que a mí me preocupa y a Pedro le preocupa lo que esté pasando y la inequidad de la economía en el estado de Zacatecas y por supuesto en el país, ¿no? Claro. En aquellos años pues era un poquito más como los rojillos. Claro. Este partido era de izquierda. Claro. En realidad, Pedro de León es un hombre que se hace
en la izquierda y políticamente crece en la izquierda Totalmente. y conoce la entraña de la izquierda totalmente. Totalmente. La vida lo lleva a otras circunstancias, A otras condiciones. pero sí. bueno, sigamos con el hilo de la historia. Entonces, ahí se identifican mucho más Sí, mucho más. y entonces ya empieza la relación y se casan. Así es, ya iniciamos en el segundo año de la carrera, ya nos hicimos novios, digo, ya no era mi maestro, y 2 años después nos casamos. Oye, Margarita, y sacabas puro 10 en la Eso materia. eso creen, pero lo peor es que ya cuando me hice novia de él ya ni me daba clases. Ya te digo, fue el primer semestre y nunca me volvió a dar. Nunca más ya te dio clases, pero ya de me dio otras cosas. personales, ya privadas, ya eran clases en privado y en horario diferente. No era nada más los viernes en la mañana. Y no tenían ya mucho que ver con la agronomía. No precisamente, pero eran clases también, clases de formación más bien humana y yo creo que clases de lo que queríamos para los dos. De vida. De vida, de coincidencia. Nos encantaba en aquel tiempo ir a Guadalajara, estaba un lugar que había trova, nos encantaba la trova, ir a ver a Pablo Milanés, a todos los Pues sí, cantantes de aquella 100% época. rojillos. Totalmente Rojillos, de corazón. Totalmente. Ay, qué bonito. Sí. Oye, no es fácil, Margarita, en la vida encontrar tan a tiempo 2 cosas. La vocación para estudiar y poder desarrollar lo que a uno le gusta. Y 2, el compañero de tu vida. Sí. Eres muy afortunada. Fíjate Y que quienes sí. lo tienen son muy afortunadas. Te lo digo con un suspiro de por medio porque esa no fue mi caso, No ¿no? fue Por tu ejemplo, caso. no ha sido, no se logra, pero cuando veo mujeres así de realizadas, y además ustedes lo proyectan, mira, recientemente, pues en el festejo del Día de la Mujer, Sí. están ustedes en un desayuno y hay un momento en el que él hace una broma que ahorita la vamos a comentar Sí. y te da un beso precioso y Blanca Estela Ibarra, que es tan amable, me hizo favor de mandarme la foto, le mandé un mensaje y le dije, qué bonita foto, qué bonita foto. Realmente ustedes son una pareja real, es decir, no simulada, no Sí. están actuando para nada y son muy congruentes. Él ha sido un compañero muy, muy fiel, diría yo, ¿no? Y bueno, de ti ni hablar, pero no eres solamente una agrónoma. ¿Ejerciste alguna vez? Sí, estuve ejerciendo, ya que nos casamos, terminé la carrera en el 85, nos habíamos casado en el 84 y nos fuimos a vivir al estado de Morelos en el 88. Y ahí estuve trabajando en Inca Rural, Muy bien. y manejaba un programa que se llamaba Escuelas Campesinas Revolución del Sur, que precisamente Pedro, estando como delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, implementó este programa de Escuelas Campesinas Revolución del Sur y a mí me tocó llevar este programa a través del Inca Rural allá en Morelos y ahí estuve trabajando varios años, de 6 que vivimos en Cuernavaca, Morelos. Pero date cuenta cómo donde quiera que ha estado Pedro ha hecho algo, ha fundado algo, ha sido pionero de algo. Así es. Es un hombre de mucha iniciativa. Sí. Y entonces tú estás junto a él. La semana pasada tuve una invitada muy jovencita y feminista, ¿no? Entonces ella hablaba mucho de la participación de las mujeres en diferentes ámbitos como individuos y hacía referencia en algún momento de la conversación a una teoría que se llama la teoría de la cosificación. Dije, ay, ¿qué es eso? Que somos cosas. Dice, somos cosas. Incluso nos casamos y dice, si somos chicas, somos hijas. Si crecemos, somos hermanas. Después somos esposas, somos madres, pero no somos nosotras. Yo dije, bueno, la escuchaba, una manera de pensar Sí. muy radical, Sí. pero creo que no, que nos complementamos, y en el caso sobre todo de parejas tan estables como la de ustedes, bueno, cuando uno se casa, le decía yo, te empiezas a llamar fulanita de tal de... Y decía yo, incluso en la Biblia dice, la mujer es ayuda idónea, pero en tu caso y en el de muchas otras mujeres, Sí. son compañeras reales que están en los proyectos de sus esposos, Así en lo es. profesional, en lo familiar, en lo político, Margarita. Así es, yo me siento muy afortunada y te lo digo desde en aquellos andares que estuvimos viendo cuando vivimos en Cuernavaca.
platicaba el otro día una anécdota en relación precisamente al Día Internacional de la Mujer y de mi nombre que ha sido el que me ha representado como persona, como mujer, como zacatecana, como mi origen, mi nombre, mi apellido, mis apellidos, que son míos y nada más míos, no hay otra Margarita Alonso Reyes, que eso los tienes que traer contigo a donde vayas y por donde pases. Claro. Cuando vivimos en Cuernavaca, fui a una reunión de señoras que me invitaron y nos estuvimos presentando, me pidieron que me presentara. Cuando me dijeron, ¿tú cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Margarita Alonso, de Zacatecas. Y me dice, ¿eres de Zacatecas? Sí, soy de Zacatecas. Sí, pero ¿de qué? ¿Cómo de qué? Sí, ¿el apellido de tu esposo cuál es? Le dije, no, le dije, pero es que yo me llamo Margarita, no, le dije, yo me llamo Margarita Alonso Reyes y soy de Zacatecas. Se quedaron así y bueno, pues eran muy conservadoras ese grupo de mujeres porque todas tenían que ser de el apellido del esposo. Oye, y si no lo tienes, eres viuda de... También, aún así no te... Era lo que yo comentaba con mi invitada la semana pasada. O sea, ya cuando no está muerta, de todas maneras sigues siendo viuda de... Sí. Y si no te firmas así, cada vez desaparece más sí, esto. Claro, cada vez es menos. Pero si no te firmabas así, yo me acuerdo de mi madre, que es viuda, bueno. La profesora Lidia Montañez, viuda de Montes. Sí, por supuesto. Así crecí yo con el nombre de mi madre, siempre viuda de Montes. Y entonces, decir uno que eres tú misma, no eventualmente no es muy bien visto. Es como si yo creo que pensaron que tal vez yo estaba ahí, que era madre soltera, no sé qué hubieran pensado, no sé qué pensaron, pero yo no les di, no dije, entendí, cuando me dijeron ¿de dónde? Dije, pues de Zacatecas. Muy bien, Margarita. Sí, pero el esposo, tu esposo, no, es que yo soy Alonso Reyes, mi esposo es Pedro de León. No, dije, lo siento, si no les gusta, pues ya no regreso, pensé, pero desde entonces y desde siempre, es lo de tu identidad, ¿no? Claro. Tú te llamas así desde tu acta de nacimiento, por todos lados, cuando vas a la escuela y en el extremo derecho superior pones tu nombre y la fecha, bueno, pues Margarita Alonso Reyes, así tendrá que ser todos los días en donde haya que anotar tu nombre, ese es el tuyo, el otro no es cierto. Y has tenido en tu esposo Pedro de León Mojarro a un hombre que entiende esta circunstancia y entiende la personalidad de las mujeres y la respeta y no se apropia. No solo eso, Silvita, sino al contrario, cuando a Pedro alguna vez yo le pregunté, oye Pedro, necesito, abrir una cuenta, ¿quieres que la ponga Margarita Alonso? Dijo, claro que no, póngala a nombre suyo. Él fue el primero que me ubicó más. No, claro que no, porque dije, bueno, a lo mejor es necesario por algún trámite de documentos en el banco. Me dijo, no, usted ponga su nombre como es, mija, lo que es, o sea, nada de eso a mí no me gusta. Entonces, la verdad es que yo ya me sentí así, pero quise consultarlo para un trámite y él me dijo que no. Dije, excelente, vamos igual, vamos a pensar, seguimos siendo igual. Eso me gustó desde el principio, Silvita. Silvita, te recordé a Blanquita. A la Blanquita que está en mi pensamiento, que la traigo en mi pensamiento. ¿Quién sabe por qué? Hay veces la veo, A veces la ves, la veo cuando, y me la paso muy bien con ella, igual que como contigo, Bueno, y entonces ejerces un tiempo, pero solo un tiempo, Margarita, ¿verdad? Solo, porque actualmente eres empresaria. Regresamos a Zacatecas en el 98 y aquí tengo 10 años con una empresa que inicié, es una clínica de depilación láser. Que fue la primera del tipo, fue la primera, ¿verdad? Aquí en Zacatecas. De ese tipo. A mí me parecía increíble que habría que ir, porque yo fui, no me lo platicaron, yo fui a León a hacerme el tratamiento de depilación láser y era cada mes o cada mes y medio tomar la carretera para llegar a León, Guanajuato, y en aquel entonces había menos, la autopista no estaba tan buena, o era más complicado. Era más pesado. Entonces, hacer ese durante un año y medio lo estuve haciendo, dije, no es posible que en Zacatecas no tengamos ese servicio y que a la gente le resolvamos esa necesidad, porque finalmente tampoco no es un tratamiento que a veces es por salud. Claro. Muchas personas lo hacen también por salud, claro, porque alguna particularidad y lo recomiendan los doctores cuando es por salud, también por belleza. Entonces puse esta empresa que se llama Depiláser y tiene 10 años que se inició aquí en Zacatecas. ¡Gol! ¡Ay, bravo!
Ya. Vaya a depilarse. De paso, ahí. De paso vaya a un depilarse. tratamiento Te bueno. tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Qué ha representado para ti ser la hermana del gobernador del estado? ¿Cómo lo vives? Porque también ahí vives un proceso interesante, ¿no? No fue cualquier gobernador que se le diera fácil, fue un fenómeno tu hermano Miguel. Llega a la gubernatura con un gran consenso ciudadano, con una votación histórica, y entonces como hermana, ¿qué se siente? Pues yo creo que la vida así también nos ha puesto en algún camino cercano, aunque él es mi hermano menor, pero yo creo que desde que inicio mi relación con Pedro, Miguel tenía entonces 8 años o 9, mi hermano Miguel, entonces ahí empieza una relación de un poco yo siento de protección hacia Miguel de parte de Pedro como el hermano menor y por las condiciones y circunstancias. Por supuesto. Después se va a estudiar a la Ciudad de México la carrera y allá nosotros estábamos viviendo en Cuernavaca, luego en Pachuca Hidalgo, otros 4 años también ahí Pedro en la Procuraduría Agraria como delegado. Estaban cerca. Entonces estaba cerca, él estuvo visitándonos, había cercanía. Había relación. Había relación porque pues mi hermano menor y formándose en la política también. Entonces ahí estuvimos cercanos nuevamente. Luego nos venimos a vivir a Zacatecas en el 98. A ver, debo hacer aquí un paréntesis que también es obligado. Sí. Es una figura, tu esposo, una figura de ascendencia política importante para el gobernador Miguel Alonso. Es decir, lo conoce desde niño. Claro que sí. Es un hombre que lo cuida, que lo ve crecer. Yo estoy segura que lo impulsa, que es una figura determinante. Sobre todo cuando eres pequeño, cuando eres adolescente y falta los seres queridos. Así es. Fue una figura de peso en la vida de Miguel Alonso, me imagino, así es. Sí, tuvo que ver en su formación, en decisiones, en determinados momentos de la vida, de esas etapas que fue transitándose. Pedro siempre, estos 10 años, 11 en el gobierno federal, y bueno, Miguel como estudiante, pero también queriendo participar más adelante en la vida política. Yo estoy segura de que Pedro es un hombre que creyó siempre en Miguel. Y te voy a decir una anécdota, bueno, una vivencia. Yo recuerdo en algún momento del sexenio de Ricardo Monreal Ávila, en que estaban definiendo algunas candidaturas para algo, ya no me acuerdo de qué, he vivido tantos procesos que ya no me acuerdo, pero yo lo que sí tengo muy presente es a Pedro de León defendiendo a Miguel, llevando a Miguel como prospecto de algo, incluso a riesgo de romper con Ricardo Monreal en aquel momento. O sea, se la jugaba por Miguel Alonso. Sí, siempre Pedro tuvo mucha confianza, tuvo mucha fe en que Miguel tenía muchas posibilidades de hacer un papel, algo importante en la política, y fue su impulsor, fue su promotor, fue alguien que estuvo muy cercano a él, a Miguel, y de alguna manera yo como hermana pues me sentía muy tranquila, contenta, porque sabía que lo que él lo apoyara o le sugiriera iba a ser pensando siempre en lo mejor para Miguel, siempre lo mejor, pensando en que podía lograr las cosas y que solamente era que necesitaba un apoyo, una guía, y creo que Pedro hizo su papel muy bien. Ahora pues, debo compartirte otro comentario personal. Cuando llega el momento actual, y ya tenemos que ubicarnos en la actualidad porque ya rebasamos la primera media hora del programa, ¿tú crees? Ya se nos fue así, que rápido. Tiempo, sí. Entonces, cuando ya se llega este momento actual y llega Miguel Alonso a la gobernatura del estado, yo asumo en lo personal que sigue Pedro en esa cadena, digamos, porque Pedro había ya trabajado mucho para llegar a ese momento y trabaja en la campaña, opera, es un gran operador político tu esposo, y entonces yo empiezo a decir, donde quiera que me preguntaban en corto o incluso en público, que a mí me parecía que el candidato ideal para la gobernatura del estado es Pedro de León Mojarro. Ahora sí, decía yo, ahora sí que ya le toque, porque ya operó, ya lo hizo para muchos, y a mí me parecía que iba a ser lo lógico,
Pero entonces empiezan a colocar la figura en donde tú entras subliminalmente diciendo, es que es el cuñado incómodo. Y ahí entra, entonces empezamos a ver, bueno, ¿y quién es Margarita? Bueno, eres cuñado porque es tu esposo, ¿no? Cuñado incómodo. Y entonces ahí ¿qué piensas, Margarita? ¿Es un acto de injusticia para Pedro? Primero, que lo etiqueten como cuñado incómodo. Segundo, que Miguel no respalde su proyecto. Lo primero que me preguntas, pues la coincidencia de ser cuñados, pero ese término de cuñado incómodo realmente ni siquiera fue un calificativo que realmente no sé ni por qué se puso. ¿No? Porque así somos en los medios de ingratos, por eso se puso, sí, porque así somos. Exacto, porque incómodo no estaba. Pedro finalmente había hecho y había trabajado por un proyecto que él creía. Claro. Entonces no se le puede llamar incómodo algo que tú estuviste de acuerdo, que tú promoviste y que tú lo lograste y finalmente coordinando esa campaña. Entonces no podría ser incómodo, al contrario, era un reto y era una satisfacción haber logrado que ese proyecto se culminara y se logró a pesar de que se era oposición y se logró. Entonces son retos. Fue un gran reto, claro, y un gran desafío, claro, que Pedro le dio fuerza y forma y dirección, y que se concretó en ganar la elección en el 2010. Entonces a partir de ahí, bueno, a Pedro y a mí como familia nos quedaba claro que este sexenio no tendría nada que ver Pedro, ningún cargo de elección popular, que finalmente ahí ahorita te voy a decir que yo creo que ahí sí no es exclusivamente que tendría que estar exento, pero en la parte de un cargo público estatal ahí sí no tendría nada que hacer. ¿Por qué? Porque Miguel había dicho eso, ¿no? Que su familia no iba a estar, y aunque fuera su cuñado, no era hermano. No era en línea directa. Así es, pero mantiene distancia. Así es. Por sus méritos, como siempre, porque los ha tenido, va a otro lugar. Y todo eso, ¿cómo lo procesas, Margarita? ¿Tú qué haces? Porque no ha de ser fácil. Por una parte está tu hermano, que primero que nada es tu hermano, bueno, y tu esposo. Claro que te debes en primerísimo lugar a tu esposo, pero sí se siente un poquito ahora sí que de sentimiento, de decir, ¿por qué no lo respalda más? Como yo hubiera querido o esperado, o esperábamos algunos, como fue mi caso. Sí, yo creo que si pedirle respaldo a lo mejor no hubiera sido, pero sí cuando menos decir, déjalo libre, déjalo que él transcurra y que haga su intento por lo que él sueña, por lo que él cree, claro, y no limitarlo. Yo creo que hasta decir no lo apoyo, hasta ahí todavía lo puedo entender y lo puedo comprender, pero es simplemente dejarlo transitar, como cualquier ciudadano, como cualquier zacatecano, mexicano, que tiene derechos y que aspira a trascender también en su vida por un proyecto de vida que no es de ahora, es de muchísimos años. Yo creo que ya lo traía desde jovencito y que hoy por hoy sigue soñando y queriendo que se lleve a cabo ese proyecto por un cambio para Zacatecas. ¿Llegaste a tener esa conversación con el gobernador, tu hermano, como hermanos, a decirle, hermano, si no lo vas a apoyar, déjalo? Sí, claro que sí. Por supuesto, ¿verdad? Que sí, porque no puedes obligar a alguien que apoye a alguien. Claro. No puede ser un pretexto que es su cuñado, porque él no escogió las condiciones de la familia, de que fuéramos hermanos, él y yo. E incluso, vuelvo a repetir, él es un impulsor importantísimo de la carrera política de tu hermano. Totalmente. Entonces, totalmente, bueno, es como, pasa el tiempo y ahora dice, bueno, ahora quiero hacer, yo tengo proyecto. Tengo un proyecto muy claro para Zacatecas, un proyecto muy claro que lo pongo a la consideración y que los zacatecanos sean los que digan si les parece o no les parece el proyecto, no que la limitante sea la relación familiar, que no es de sangre, es política, también una relación política de cuñados, porque no es hermano. O sea que es política por dos partes. Bueno, por todos lados. Por la política y porque políticamente de familia. Así es, el cuñado de político, pero no el hermano de sangre. Y si esa persona tiene su propio camino, trayectoria, si su historia
de vida, habla de que él ha impulsado siempre un proyecto social, un proyecto para Zacatecas, y que cree que ahora es el momento para llevarlo a cabo, pues es simplemente respetar y que la gente decida. Eso era todo lo que se le pedía, que Ajá. lo dejara transitar libre y que no se le pusieran obstáculos, porque no era, pues no era justo, hablando Ahora, de justicia. pensando un poco en la lógica desde un gobierno, también era difícil para tu hermano, el gobernador, decir, fijar preferencias a su cuñado. Qué difícil. Finalmente fue una situación complicada, ¿no? Porque también por ese parentesco decir, va a favorecer a su cuñado. De hecho, hay muchas lecturas, todavía había antes de este complejísimo proceso de elección de candidato de la Alianza PAN-PRD, había la idea de que lo estaba imponiendo el gobernador del estado como otra opción para quitarle votos a otra opción política. Entonces finalmente la vida le lleva a Pedro a diferentes escenarios que no son los más justos para él. Sí. ¿Lo sufres mucho eso o cómo lo manejas? Lo entiendes, creo. Sí, lo que pasa es que, bueno, desde el momento que estás participando en la política, sabes que te expones a muchas situaciones y bueno, me parece que a Pedro nada le ha sido fácil en su vida, todo No. ha sido un hombre de mucha lucha, mucho esfuerzo, de nada se le ha regalado, nada le ha llegado del cielo, tan es así que ahorita estamos en este proceso, en esta etapa. Si fuera diferente de diferente manera, como se quiso manejar como una guerra sucia en los medios o en los mismos intereses políticos de los de enfrente, que a él le iban a regalar, a él no le han regalado nada desde el año pasado, antes de dejar el partido, ya era complicado, ya era muy complicado, ya se había creado ese ambiente muy pesado y dejando el paso libre para otros posibles candidatos. Claro. Y para él todo era complicado, muy complicado, porque así se hizo ese ambiente, se decidió crear ese ambiente. Entonces, mientras se hablaba de que era un acuerdo, yo decía, pero ¿cuál acuerdo? O sea, acá todo está complicado para nosotros y a los demás les tienen la autopista y nosotros vamos en terracería y en brecha. Qué barbaridad. Entonces, ¿no? desde ahí fue muy pesado, pero cuando estás convencido de un proyecto, cuando sabes que trae un proyecto muy apropiado para la situación que hoy por hoy está aquí en el estado de Zacatecas y que sería una gran solución a los problemas sociales y económicos del estado, luchas por ello y no te vences. ¿Por qué? Porque va más allá de algo personal. Si el proyecto fuera solamente una idea, una ocurrencia de Pedro, pues lo hubiéramos dejado y se hubiera quedado en la Coordinación Nacional de las Delegaciones, donde Pedro estaba muy bien, donde estaba haciendo también lo que a él le gusta sobre las políticas sociales y de alguna manera ayudando en todo el país, pero Pedro vio la necesidad de venir a Zacatecas, de dejar esa comodidad y ese poder por venir a trabajar por un sueño para Zacatecas, y por eso nos ha mantenido, yo creo que eso nos ha mantenido a la familia, a Pedro y a todo el gran equipo que está apoyando a Pedro, este deseo de una transformación, de un cambio, de verdad, pero pensando en los de allá abajo, en los de amero abajo, en los que difícilmente les ha llegado un beneficio de un desarrollo integral. Y no quita el dedo del renglón. Y hay quien cruelmente, como juzgamos en medios o en pláticas de café, es que es un capricho, ya dicen, es un capricho de Pedro. El otro día vi una caricatura muy fuerte que publicó Pablo Quesada, donde decía, es que esto se va a acabar hasta que yo sea candidato. Pero yo siento que él está, en efecto, creyendo en su proyecto, o sea, limitarlo a capricho. Incluso voy a decir algo, también en el caso de su contrincante Rafael Flores, seguramente él tiene su proyecto bajo el brazo, ¿no? Ha sido muy difícil, Margarita, todo este último momento, cuando ya sale del PRI y va en busca de la candidatura por esta coalición desde el PRD, yo desde el primer momento que toma esa decisión lo pensé, dije, va a ser muy difícil que lo dejen pasar, ha sido muy difícil. ¿Qué ha sido más difícil, Margarita? ¿Esperar el respaldo desde el gobierno de tu hermano o esto que está sucediendo ahora? Las dos cosas han sido iguales de difíciles. Ay, yo creo que son diferentes. El año pasado fue simplemente
déjenos transitar, déjenos ser, déjenos transitar, no nos limiten, no nos pongan tantas piedras, solamente pedimos que nos den Lo un que él trato siempre parejo. dijo, piso parejo. Sí, solamente eso, ni siquiera pides más, solamente eso. De verdad, a lo que tú aspiras es a demostrar lo que has hecho, como tienes elementos, tienes experiencia, no te preocupa que no te pongan las condiciones, tú las das las condiciones. Sí, claro. Entonces, lamentablemente estamos acostumbrados en México, en este país y en El Zacatecas, sistema. a que pues de pronto alguien creas y le creas una plataforma y ese es el que vale, y el otro que ha traído todo un historial, una trayectoria, una experiencia, resultados buenos sobre temas de actualidad que hoy por hoy están aquí, pero que estamos hablando de hace 20, 30 años, 40 años. Claro. Entonces, ahí eso no vale, ahí vale que tú quieres llegar porque quieres llegar por un capricho. El capricho no es personal, nosotros estaríamos más tranquilos si Pedro siguiera en la coordinación, pero no se trataba de eso, se trata de que nos preocupa a todos los zacatecanos que no tienen una oportunidad y Pedro tiene esa solución a través de un proyecto realmente del conocimiento de todo el Estado y que es por lo que hay que luchar. Cómodamente podríamos decir, no, pues sí, mejor para qué le movemos, ya estamos a gusto. El año pasado se nos complicó, ya para qué nos metemos a esta dinámica. No, porque tienes un ideal y eso es lo que no entiende cuando no luchas por lo que quieres. Entonces, ¿cuál es tu proyecto? No es personal, es un proyecto por Zacatecas. Y en esto involucradísima, Margarita. Completamente. Completamente, porque lo conozco y porque coincidimos. Este acuerdo es familiar, este acuerdo de luchar por un Zacatecas mejor es familiar, no es nada más de Pedro, no es que Pedro me diga hay que hacer esto, lo platicamos, estamos convencidos la familia de que esto vale la pena y que mientras a otros se les llega todo servido en charola de plata, a nosotros no, pero ¿eso qué quiere decir? Que realmente estás haciendo algo por algo que vale la pena y no se te va a caer el mundo. A quien le ponen en charola de plata, yo digo, Dios mío, ¿qué van a hacer? Dios mío, ¿qué van a hacer? Si no les queda claro ni quién son ni para qué están. Imagínate. O sea, me preocupa. Claro. Y más allá de Pedro y Margarita, si esto no se concretara, si no se lograra, yo digo, pobre gente de Zacatecas, nosotros como quiera, pero la gente que está allá abajo, abajo y abajo, no creo que estas plataformas de plata traigan un diseño, un proyecto social que se requiere urgentemente para Zacatecas, no creo. Lamentablemente lo que más, una de las cosas más injustas yo creo que en el mundo es la política, o sea, sí, es muy ingrata, la política es ingrata, cruel, impredecible. Yo tenía un jefe muy sabio y ya de avanzada edad que me decía, mira, en esto de la política, dice, cuando deciden a alguien para un puesto, imagínate que está el público, que está un auditorio y están los que toman la decisión, y el que toma la decisión dice, mira, aquel cual, ese al que se le paró la mosca aquí, o sea, sabes, así nada más alguien que te sacaste de la manga, que te sacaste de la manga, y entonces dices, bueno, y yo, y toda esta trayectoria, y bueno, así es de impredecible la política. Nos quedan 10 minutos, Margarita, platícame en todo este proceso que has estado acompañándolo, y ahora me explico de dónde viene tanta fortaleza de Pedro. Quiere decir que estás tú ahí impulsando y que tú también traes en la vena la política y la vocación de servir. ¿Qué te ha significado a ti conocer más de Zacatecas? Porque han recorrido el estado y lo has acompañado a muchos lados. ¿Qué te has encontrado y qué es lo que más te duele? Mira, pues desde el año pasado, yo creo que desde hace un año que Pedro estuvo presentando su libro Podemos Lograr Más, estuve acompañándolo precisamente a estas presentaciones en los diferentes municipios, en diferentes escenarios o en alguna casa. La presentación del libro nos abrió muchas puertas para estar más en contacto con la gente y las necesidades y darnos cuenta que este libro que escribió Pedro de Podemos Lograr Más se basa precisamente en lo que la gente nos ha estado diciendo durante más de un año sobre su problemática, sobre su situación económica, la familia, la desintegración familiar. Me ha permitido tener una idea más clara de qué haría yo, qué podría hacer yo, cómo puedo complementar el trabajo de Pedro, el proyecto social, económico,
de desarrollo, pero yo, Margarita, ¿qué podría hacer junto con Pedro? Si no es de verdad implementar un proyecto interesante y que sería, sería el complemento de un desarrollo económico, pero la economía no es suficiente, Silvita, en estos tiempos. También tenemos que pensar en la parte de la familia, de la estabilidad familiar, de los valores, de una tranquilidad desde el hogar. Entonces, ahí es donde yo quiero participar y entrar a ser la otra parte importante del proyecto de Pedro, que es precisamente social, económico, desarrollo, pero que lo queremos implementar en Zacatecas, y es la gran cruzada estatal por la familia, los valores y la paz. ¿Has encontrado que esa es la parte más deteriorada del estado de Zacatecas? Así porque tenemos muchos problemas que como quiera se resuelven, pero el de la inestabilidad familiar ese es muy delicado. Y ese es el pilar. Ese es el pilar. Es la base de la sociedad, el pilar, la familia, y el tejido social, bueno, es el tejido social destruido, pero desde la familia, desde que no hay condiciones económicas, pero también no hay una estabilidad, porque pues no hay una familia conformada, es una madre con varias hijas o hijos, es un padre que no trata bien a los hijos o a la esposa. Hay una problemática muy grave que yo estoy segura que tenemos que entrarle a través de esta gran cruzada estatal por la familia, los valores y la paz. Y no solamente gobierno, sino también la sociedad. Sobre todo. La sociedad y la misma iglesia, las religiones diferentes. Creo lo mismo. Porque necesitamos recomponer el tejido social, pero desde la familia, desde los valores, el respeto, y para eso tenemos todos que caminar por ahí. Esto nos va a permitir una estabilidad más de seguridad en los mismos hogares, porque nos preocupa la inseguridad. Una parte será que haya fuentes de empleo, que haya desarrollo sustentable y que haya políticas sociales para trabajar desde lo local y desde la comunidad, pero la parte de la formación, la parte de la familia, la parte de los valores, la parte de quién nos procura en la parte emocional, sentimental, ahí es donde yo quiero entrarle, pero con un programa bien dirigido y de la mano de la sociedad, de gobierno y de la iglesia. Esa es la idea, algo muy interesante. Por eso es una oportunidad para los zacatecanos de conformar este proyecto y que se logre por ellos. Nosotros, como tú bien lo dices, Silvita, gracias a Dios tenemos una familia unida, 4 mujeres, una nieta, un nieto. Somos una familia muy, muy afectiva. Pedro es un hombre muy cariñoso, muy afectivo con sus mujeres, y yo digo, y decimos, si estamos bien, ¿por qué los demás no van a estar igual? ¿Por qué no van a ser felices como lo somos? ¿Por qué no compartir una forma de llevar la familia, si podemos poner ese granito de arena como familia y decirles sí se puede, y Pedro, Margarita y nuestra familia queremos ayudarlos? Eso es lo que queremos, es todo. ¿Y no el ánimo sigue firme? ¿No ha habido momentos en que dices, ya me cansé, esto ha estado tan pesado que yo mejor ya suelto la toalla? Pues la gente… ¿Hasta dónde, Margarita? Sí, ¿Hasta dónde llegar, Margarita? Hasta donde se pueda llegar, hasta donde lleguemos al límite de intentarlo. Por nosotros no quedará. Que no sea por ti o por otra persona que diga, pude haberlo intentado y no lo hice, me dio miedo, nos desanimamos. Cuando veo a Pedro en los momentos más difíciles, más críticos, y lo veo y llega con una sonrisa y silbando, yo digo, vale la pena. No más por esta entrada de Pedro, sé que ha sido un día muy difícil, porque además Pedro es un hombre conciliador, es un hombre de paz, es un hombre de acuerdos. Entonces cuando lo ves llegar así y no dice, estoy cansado, una sola vez no ha dicho estoy cansado. Qué bárbaro. No, yo sí, no ha dicho estoy cansado, no ha dicho estoy enojado, menos, y decir, hablar mal de alguien o de algo, del peor enemigo no ha hablado mal. Entonces cuando lo veo así digo, ¿con qué derecho? Yo voy a decir, ¿sabes que esto ya estuvo? Digo, Pedro, bienvenido a casa. Y a mañana será otro día y a descansar. Y él sí, a descansar, y aquí está tu familia, que te queremos mucho, y a darle, porque mañana es un día importante. Entonces, él me ha enseñado a que o luchas por algo y si no, pues tú no trascenderás en tu vida, que es diferente a un berrincho, capricho. Dios mío, qué diferencia. Ojalá noten que
que de lo que estamos hablando no es un capricho, es un sueño por un cambio para Zacatecas. Eso es todo, ¿no? Es todo lo que queremos. Y no va a transigir, o sea, como el objetivo es muy claro y el proyecto es muy firme y la convicción es Sí, absoluta, exacto, entonces dices, exacto. no, ¿por qué voy a soltar mi proyecto? No, o sea, hasta donde se pueda, y vamos a hacer la lucha hasta donde se pueda. Esperamos que sí se logre, que se pueda, porque además las cosas tienen que hacerse bien, y el que obra bien le va bien, y el que obra mal le va mal. Sí, entonces, cuando la eso. gente quiere llegar a un lugar a costa Tarde de lo o que sea, temprano. pero con trampas, si estás luchando por algo es válido, pero si es a base de trampas y de engaños y de mentiras, eso es donde dices, ya párale, no lo vamos a permitir. Claro. Entonces, por eso estamos luchando, por eso no vamos a vencernos, y traemos el espíritu renovado todos los días, y es por el bien de los zacatecanos, por una familia más unida, más justa, por un Zacatecas más justo. Es lo que queremos, es todo lo que queremos. Y en este objetivo y en esta lucha, el papel, Margarita, de la mujer, en este caso esposa, mamá, mujer por sí misma, zacatecana, Margarita Así es, Alonso orgullosamente Reyes. zacatecana, mujer de carne y hueso, que siente, que quiere, que sueña, que comparte y entiende lo que las mujeres están viviendo y sintiendo. La cercanía que he tenido con las mujeres, me identifico, hacemos clic, como se dice, hacemos clic. ¿Por qué? Porque les hablo con el corazón, porque yo no vengo a ofrecerles lo que no puedo, yo simplemente les ofrezco mi ayuda, mi cercanía. ¿Para qué? Para que logremos juntas trascender, pero primero habrá que querer que ellas, en su mente, meterse esa idea, primero que pueden lograrlo, que tienen toda la capacidad como mujeres, que son valientes, que son mujeres exitosas desde el hogar, que han hecho maravillas siendo madres, hermanas, hijas, que tienen esa gran capacidad como mujeres, y después de ahí aspirar a vivir una vida mejor y no conformarse con una migaja. Eso es lo que les voy a decir a las comunidades, que no se dejen ir por un detallito, que lo más importante es que ellas sean autosuficientes económicamente y que se valoren a sí mismas, que son grandes mujeres, y que yo voy a estar con ellas para lo que se necesite, para que se logre ese transitar de ellas a una vida mejor económica y socialmente, y que sean respetadas, pero primero ellas se tienen que respetar y querer a sí mismas, y yo se los voy a dar esa seguridad, como yo la tengo en mí. Muy bien, es un muy buen mensaje a propósito del motivo de la invitación, que es el Día Internacional de la Mujer, y no puedo omitir una pregunta, porque a la gente yo sé que le da curiosidad, y la gente se pregunta, bueno, ya nos queda claro que el proyecto de Pedro de León es muy independiente del gobernador del estado, y la pregunta es, ¿están muy confrontados como familia, tú con tu hermano, Margarita? ¿Tienes un problema? ¿Se llevan bien? La vida como te lo dije al principio, nos llevó por un camino juntos, y hoy ese camino se ha dividido en dos. Entonces, él lleva un camino, nosotros ya llevamos otro camino. Pero no se ha roto el vínculo familiar, esa es la pregunta específica, de tu parte con tu hermano. O sea, hemos separado en la política. Claro. Tú misma lo mencionamos, la relación de cuñados es de político también, porque no es de hermanos. Claro. Y bueno, separas y tus proyectos son diferentes, tus caminos son diferentes. Esto no significa que estamos peleados, pero finalmente cada quien agarró caminos diferentes como hermanos. Claro. Aunque seguimos siendo hermanos de sangre, pero nuestros caminos están así. Y mi familia, mis hijas, mis nietos, es mi familia de 32 años de casados ahora. ¿Tantos? 32 años de casados. Muy bien, Margarita, tengo que cortar porque Claro ya nos que vamos. sí, claro Me que diste sí. la respuesta que esperaba, creo, te insisto, a la gente le da curiosidad, por eso te la hice con todo respeto. Esperemos que las cosas sean para bien para ustedes. Repito, entiendo de dónde viene tanta fortaleza de Pedro,
cómo se complementan. Muchas felicidades por eso. No, gracias. Y bueno, pues Muchas gracias. yo sé que aunque la circunstancia pudiera resultar muy dura todavía más adelante, siempre habrá algún espacio de expresión para ustedes porque son gente de servicio. Muchísimas gracias, claro que sí, desde donde estemos, algo donde podamos servir, ayudar, trabajar por los demás, vamos a estar, tenlo por hecho, no termina, mientras estemos vivos tenemos esperanza, tenemos fe en que se puedan lograr cambios y cosas buenas, entonces estaremos permanentemente en donde estemos haciendo algo por los zacatecanos, dalo por hecho, Silvita, y muchísimas gracias por esta invitación, que la sigas pasando muy bien y un abrazo por ser excelente mujer, eres un ejemplo de mujer valiente, grande, luchadora y además con un carácter hermoso, te felicito y eres muy linda también, físicamente eres muy guapa, qué bien me fue. De verdad que sí, te aprecio, Muchas te quiero gracias. Y tú sabes que no es de ahora, es de siempre. Muchas Gracias por la invitación, de gracias verdad. Margarita, qué bárbara, muchísimas gracias. A ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos seguido en esta conversación. Ya sabe que si no la vio completa, la encuentra en la página silviamontes.com.mx, gracias al trabajo de Marco Méndez. Lo espero el próximo jueves a las 5 de la tarde. Hasta siempre, gracias.